Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Espero que estéis todos bien. ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis el confinamiento? Las fases, ¿cómo lleváis todas estas cosas? Complicado, ¿eh? Aquí ha vuelto el frío y aquí están todos saltando por los sofás. Claro, no se puede salir al patio, así que bueno. Hoy vamos a hablar de psicología, vamos a ver que nos trate un poco el doctor Galiani, a ver qué nos dice, aunque yo creo que ya sin solución absolutamente. Así que voy a ver si lo conecto y si queréis que le hagamos alguna pregunta, me lo decís, le hacemos alguna pregunta de las cosas que se os ocurra. A un psicólogo yo creo que se le puede preguntar de todo, ¿no? Digo yo, ¿no? De política no le vamos a preguntar, porque no nos enteramos que esto no es ni de derecha, ni de izquierda, ni de rojo, ni de azules, ni de verde, ni de amarillo, ni de alto, ni de bajo. Esto es de gestores. Pero bueno, no nos queremos enterar, seguimos ahí atrapados en una guerra civil. Es una pena, porque aquí lo que tenemos que buscar son gestores, gente que tenga experiencia en empresas y que tenga... Pero bueno, no nos enteramos. Hoy vamos a hablar de los locos. Aquí estamos, todos los locos, todos los loquitos míos. ¿Estáis preparados los loquitos míos? Me he puesto dos chismitos para ver si con los niños... Voy a ver si localizo a nuestro doctor Galiani. A ver si... A ver... Aquí estamos, centro psicosanitario. Este es nuestro. Añadir. A ver si aparece nuestro doctor. Yo creo que algunos no tenemos solución. Hombre, Aquí buenas está, tardes. doctor. Estábamos hablando justo de que yo creo que algunos no tenemos solución. ¿Usted qué cree? ¿Que todos tenemos solución o que algunos no tenemos solución? Depende de lo que se quiera solucionar, Fran. Depende de lo que se quiera solucionar. Eso está bien, eso está bien. Depende de lo que se quiera solucionar. Bueno, yo lo primero es darte las gracias por estar aquí hoy con nosotros también, ¿no? Porque tú bien sabes que estos encuentros, estas charlas, lo patrocina la obra social de la Caixa tan amablemente y que se Magnífica enmarca, obra social, sí que es verdad. sí, y se enmarca dentro bueno, de crear conciencia emocional comunitaria para volver a ser, Fran, a ver si siempre estamos a construirnos de dentro hacia afuera, en vez de fuera hacia adentro. Y lo Pues aquí hacemos estamos. lo Te hacemos doy las desde, gracias para que desde estés aquí Cevital, con... lo hacemos desde Cevital, que es la Asociación para la Salud Emocional y Bienestar Mental, y desde el Centro Psicosanitario Galiani, que también es patrocinador. Y gracias por estar hoy aquí. Ese centro está en Sevilla, ¿correcto? En Sevilla, en República Argentina estamos, sí. En La Avenida República República Argentina en el Argentina. 31, sí. Aquí El estamos. centro es una maravilla. Muchas gracias, Fran. Yo recomiendo a los centrados incluso que vayan, a los locos por supuesto. O sea, Bueno. yo me tengo que sacar un abono allí, pero a los centrados que vayan también porque es un centro maravilloso. Y hay aquí unos cuantos loquitos que nos están siguiendo. Chema, por supuesto, mi hermano el Tato, todo eso deben de ir para allá, de cabeza. Muchas Fran, gracias a ti, Fran. por estar con nosotros, Mira doctor. que yo creo que lo venía pensando esta mañana para hablar contigo. Y a mí me parece una persona muy singular para hablar de pensamientos y emociones contigo. Porque creo que tienes una posición privilegiada en muchas de tus facetas de la vida, como hijo, como has tenido, como padre, como hermano, como profesional, como pareja. No sé. No sé si he sido yo o ha sido el doctor, creo que he sido yo. Vuelvo a decir, hay tormenta y aquí en la sierra pues está esto regular de cobertura. Voy a ver si encuentro al doctor Galiani otra vez. Gracias. A ver.
¿Algo de sorpresa? Bueno. No encuentro... Doctor, si me está viendo, creo que va a tener que solicitarme otra vez. Y le pido mil disculpas por la conexión, pero todo lo que tiene estar en el campo. La verdad que para sus cosas buenas es muy bueno, pero tiene estas cositas. Claro, que el que esté enganchado a la tecnología, aquí lo iba a pasar fatal. En cambio otros, aquí estamos en la misma gloria. Así que, por favor, intente... Estamos teniendo problemas técnicos. Es que, a ver, yo creo que estar loco está bien. O sea, de hecho, yo creo que hay más locos que cuerdos. Pero hay que ser loquitos buenos. Loquitos de... Usted, yo estoy loco por disfrutar de la vida, por disfrutar de mis amigos, por disfrutar de cualquier rato bueno. Para eso es lo que hay que estar loco. No consigo... Bueno, mando. Es que no me deja ver. Vaya tela, el petardo que estoy pegando. Voy a desconectarme y voy a conectar otra vez porque no consigo entrar para aceptar. Bueno, con permiso, me voy y vuelvo. Le pego un bocado a un sándwich que tengo aquí. Buenísimo. A ver si conseguimos conectar con el doctor. Desastre de cobertura. A ver si ahora... Aquí estamos. Salud. Es té, ¿eh? Una barbaridad de té, pero mi mujer dijo, prepárame un té. Y me ha preparado esto. Doctor, Buenas tardes. Nada. La cobertura aquí es fatal. Que estoy diciendo que le he dicho a mi mujer, prepárame un té, que me quiere mucho y me ha preparado te va a tener, cubo. Yo creo que es para que no la moleste más. Me he dicho, toma té ahí, té para toda la tarde ya. Té para toda la tarde. Te va a tener que levantar 6 o 7 veces para luego depurarlo. Mamá, de verdad. Pues, Fran, como te decía, mira, bueno, estas charlas, estos diálogos consisten en que nos hacemos preguntas, ¿no? A mí lo que me gustaría saber, por empezar un poco entrando en materia, como te decía, yo creo que eres una persona singular. Yo creo que eso es innegable, singular, tanto en tu faceta como hijo, como padre, como amigo, como pareja. Entonces, cuéntame qué pozo de aprendizaje le ha dejado primero a la persona, a Francisco Rivera. ¿Qué pozo de aprendizaje le está dejando este confinamiento y estas circunstancias, Fran, que estamos viviendo, a la persona? Bueno, yo sí creo que los toreros tenemos un sentido distinto, ¿no? De la vida, a lo mejor, ¿no? Quizás porque como nos jugamos conscientemente la vida tantas tardes, pues yo creo que eso nos da un entender la vida de otra forma, ni mejor ni peor, de otra forma distinta. Nosotros somos más conscientes de que hoy estamos aquí, mañana nos podemos ir con el pijamita de pino y para allá, ¿no? Al club de los callados. Entonces eso nos da otra perspectiva, a lo mejor, de la vida. Y yo la cuarentena esta, la pandemia esta, lo que me ha reafirmado es lo que yo sé, ¿no? Que hay que disfrutar de los hijos, hay que disfrutar de tu casa. Tengo amigos que dicen, tío, yo no pasaba tantos días comiendo y cenando con mis hijos. Amigos míos que trabajan muchísimo y yo, la verdad que eso es que siempre lo he tenido y siempre he intentado disfrutarlo mucho. Quizás cuando te falta tu padre, pues tan pequeño te entran otros valores, ¿no? Pero yo creo que de esto hay que sacar, uno, que la Tierra, el planeta Tierra no entiende de negociaciones y necesita medidas radicales. Eso ha quedado clarísimo. Dos, que hay que disfrutar de tu familia, que tienes que no, nos tenemos que salir de la velocidad de la vida, de trabajar, de las obligaciones, del trabajo, de las obligaciones,
y parar un poco y tener esos ratos de disfrutar de familia, estar más tiempo con tu familia. Viajar con tus hijos solo es fundamental a donde sea. Apagar la tele muchas noches, quitar, porque si nos descuidamos estamos todo el día enganchados con las redes sociales, la televisión. Aquí muchos días apagamos la tele y a charlar. Y eso es fantástico. Y luego pues uno echa de menos y al final te paras a pensar y dices, bueno, ¿qué es lo que más echo de menos, no? Yo en mi caso, ver a mis amigos, ¿no? Y montar a caballo, lo que más echo de menos. Y montar a caballo con mis amigos. De pronto te das cuenta de la cantidad de cosas, ¿no? Que puedes prescindir y que llevas con la misma ropa 40 días y no te ha hecho falta comprarte nada ni nada de nada, ¿no? Yo creo que esto hay que pararse un poquito y darle una vuelta a todo lo que ha pasado. Y al Fran padre que le ha enseñado, qué pozo de aprendizaje le ha dejado esta cuestión. Ya te digo, yo soy muy niñero, la verdad que aparte de todo soy muy niñero. Pero yo lo que estoy disfrutando ahora, porque lo quieras o no, aunque yo soy mucho de estar con mis hijos y me gusta ir planes y me los llevo a todos lados, al pequeño todavía es muy chico, pero a Carmen yo me la llevo a todos sitios ya. Pero el despertarme, estar con ellos toda la mañana, comer, la tarde, cenar, a veces es, o sea, por favor, que se duerman, ¿no? Ya cuando llega las 10 de la noche, que ya están los dos dormidos, 10:30, y es como nuestro rato, ¿no? Pero, pero la verdad que esa posibilidad de estar con ellos y disfrutarlo, porque luego se van, luego la vida va muy rápida, lo quieras o no, yo me pego 3 días a la semana en Madrid y incluso estás en Sevilla en casa y tienes compromisos, tienes reuniones, has quedado con amigos y no estás el tiempo que deberías, ¿no? Y yo te prometo, y queda mal decirlo, pero yo estoy disfrutando de los enanos míos. Además, tengo aquí a los tres, a la mayor y a los pequeños, y estoy encantado. Y al Fran pareja, al Fran marido, ¿qué aprendizaje le está dejando toda esta situación, Fran? Pues mira, que a Lourdes y a mí, cuanto más tiempo juntos, estamos mucho mejor. El roce hace Es el cariño. verdad, no nos viene nada bien separarnos, nada, nos echamos muchísimo de menos. La verdad que el estar juntos nos viene. No, no, ya te digo que nosotros somos hacer muchas cosas juntos, gracias a Dios. He encontrado una mujer maravillosa que me acompaña a todo y a todos lados. Y entonces no nos cuesta nada estar. De hecho, nos gusta estar solos, tranquilos, nos enganchamos. Me cuesta, nos cuesta trabajo encontrar una serie, una película que nos gusta a los dos, porque son gustos distintos, tú sabes, los tiros por aquí y más de, bueno, pero, pero Lourdes y yo, cuanto más tiempo estamos juntos, mejor estamos. Y la verdad que eso es algo que se nota y lo disfrutamos muchísimo. Y luego aquí es que no paramos en todo el día, que no se para. La verdad que aquí no paramos. Y al Fran empresario, ¿cómo le toca, cómo le llega, cómo le impacta toda esta crisis? Pues mira, al Fran empresario es muy triste todo. Es muy triste y muy preocupado porque ves que los empleados llevamos 2 meses sin recibir los ERES. La situación, como viene después, que no somos, yo creo, conscientes de la que viene. Ves el miedo, estás notando el miedo, estás notando la tensión, estás notando ya la desconfianza que hay en España, en el país. Hablas, todo el mundo, oye, hablo todos los días con amigos, con gente, con clientes que dicen, oye, que yo me voy, que me voy fuera. Y claro, todo eso te genera, a mí me genera mucha preocupación e incluso miedo, de lo que viene, porque yo creo que no somos conscientes de lo que viene. Porque yo te quería preguntar una cosa, doctor. Yo creo que el miedo es bueno. Yo soy fiel defensor del miedo. Yo creo que para muchos momentos el miedo es esencial. Pero para esta pandemia yo creo que se nos ha mandado unos mensajes siempre de tranquilidad, de que no pasa nada, de que todo está controlado. Yo creo que la gente debemos de tener un poquito de miedo para ser conscientes de lo que hay y comportarnos como nos tenemos que comportar, porque lo que no puede ser, venga, ya puede correr todo el mundo, y ahora corre todo el mundo, y ahora hace todo el mundo deporte. Eso, ¿tú qué El- opinas? el- el- yo que el miedo es una emoción natural del ser humano, es una emoción innata. Es decir, calificar las emociones por buenas o malas
quizás no, dentro de la psicología no tiene un gran sentido. Gracias al miedo, evidentemente nuestra especie ha evolucionado porque ha podido prever y proveerse de los medios para no probablemente someterse a situaciones que a lo mejor lo hubieran puesto en un aprieto. Pero hay que distinguir, Fran, el miedo real y el miedo neurótico. El miedo real es aquel que es acorde con las circunstancias, aquel que es coherente, que va parejo con las circunstancias. Y el miedo neurótico es aquel que está muy por encima de las circunstancias. Es un miedo que hace sufrir. Un miedo real no te hace sufrir, estar, por decirlo así, afrontándolo. Por lo tanto, no hay circunstancia para diríamos, sufrimiento. Pero el miedo neurótico se basa en que tú no estás haciendo nada para poder mejorar esa situación y lo que estás es llenándote de un sufrimiento absurdo e innecesario. Entonces, creo que aquí se ha dado, primero ha habido un miedo neurótico excesivo al principio, y ahora que hay un miedo real, no estamos, creo yo, acorde con las circunstancias que tenemos delante. Es decir, el ajuste es muy difícil en esa línea. La creación de conciencia, como tú muy bien dices, solo se genera a través de lo que uno está sintiendo, de lo que uno está padeciendo. Date cuenta que el miedo en estas circunstancias es difícil de poder generarlo porque no estamos viendo el virus, vemos la enfermedad, vemos los muertos, pero no hay un enemigo, por decirlo así, visible delante nuestra. Claro, no hay un enemigo visible. Entonces, ¿quién crea conciencia o quién tiene conciencia de la situación? Aquel que la ha vivido. Un sanitario, un policía, una persona en un supermercado, aquel que ha muerto algún familiar. A esas personas no le han contado esta pandemia. Estas personas se han enterado de lo que es esta pandemia. Y uno, para poder tener una emoción y una conducta coherente, tiene que sentir las cosas, no tiene que saberlas. Y aquí hemos procurado saber mucho, pero sentir poco, Fran. Y en la medida que no lo sintamos, no vamos a poder ajustar ese comportamiento. Eso es lo que yo creo, Fran, en esa línea, ¿sabes? Pues yo creo que el miedo es bueno. Yo creo que el miedo es bueno porque el miedo te hace respetar algo. Miedo real, como bien dices, ¿no? Pero te hace respetar algo, te hace comportarte mejor, te hace, pues en mi caso en el toro, nosotros entrenábamos más, estábamos más pendientes, más concentrados, te afina los sentidos, te responsabiliza en el fondo, ¿no? Y yo creo que aquí falta un poquito de miedo, yo creo. Pero ¿sabes qué pasa, Fran? Yo también creo que la población en general, y voy a hablar de la población española, no estaba capacitada para poder afrontar una circunstancia de estas características. Es decir, yo creo que venimos de una inconsciencia tremenda, de una falta de saber incluso qué es lo que es la vida. Pasar en 2 meses desde una inconsciencia tremenda a una conciencia ajustada a las circunstancias es ciencia ficción. Eso no lo vamos a hacer así. Por lo tanto, creo que la adaptación poco a poco irá generándonos, no yo ya creo fruto del miedo, sino fruto del conocimiento también y de saber exactamente cómo se pueden afrontar ciertas cosas, un mejor nivel de adaptación. Tú dices que el miedo es bueno, Fran, porque es adaptativo. Eso es por lo que tú estás hablando, porque te hace adaptarte mejor al toro que tienes delante o a la circunstancia que tienes delante. Pero no todos los miedos, Fran, generan una adaptación. Hay miedos que generan desadaptación de la persona. Por lo tanto, bueno, a mí me da miedo mi oscuras. Y no consigo adaptarme. Por eso te estoy diciendo que hay miedos que provocan adaptación, como tú estás diciendo. Tú tienes miedo al toro y eso hace que te adaptes mejor. Es decir, le guardas las distancias, estás atento, estás concentrado. Ese es un miedo adaptativo. Pero después hay otro miedo, que es el que te acabo de decir, el de dormir con la luz apagada, que es neurótico, que es irracional. Ese es desadaptativo. Totalmente. Ese es desadaptativo, te desadapta de las circunstancias. Por lo tanto, hay que tener mucha precaución cuando se hablan de las emociones de manera genérica. Por eso hay que mejor meterlas cada una en sus compartimentos en esa línea. De ahí que yo de todas maneras creo, fíjate, Fran, que no debería de ser el miedo lo que hiciera que las personas y los ciudadanos nos concienciáramos de la situación. Debería de ser la propia autoconciencia, sí, la cuestión de tener conciencia de lo que se está generando. Yo creo que la toma de conciencia no se tiene que producir necesariamente por el miedo, sino por la responsabilidad, por el conocimiento, por esa manera de proceder cada uno ante la realidad. Esa es mi impresión. Complicado. ¿Cómo me explicas, doctor, desde el punto de vista profesional, que yo he tenido 2 miedos por encima de todo, que es dormir a oscuras
y al mar. Yo tenía muchísimo miedo al mar. Me daba miedo bañarme en el mar. O sea, yo llegaba a la orillita, me metía y para afuera corriendo porque me daba miedo, porque soy de la quinta de tiburón y yo veo al tiburón en el agua cada vez que me meto. Cada vez que me meto, veo el tiburón. Entonces, yo decía para mí, digo, yo no puedo consentir tener miedo al agua, o sea, ¿cómo va a ser eso, no? Entonces me apunté y me he sacado la licencia de buceo. De hecho, me he sacado el Open Water, me he sacado el Advanced, me he sacado para lo de bucear con nitro y he estado buceando en Galápagos, he buceado con tiburones enormes que he pasado un miedo horroroso, pero he buceado con tiburones, con el tiburón toro, con un montón. Y ahora me encanta bucear y cuando tengo una oportunidad me flipa y es de las cosas que me gustan hacer, pero sigo sin poder nadar arriba, al revés. Te comento, mira, las personas generalmente sienten miedo cuando no tienen esa sensación de control. Esa es lo que te genera. ¿Por qué tiene uno miedo a montar en un avión? Porque no controla lo que va a suceder. ¿Por qué tiene uno miedo a dormir por la noche a oscuras? Porque no controla lo que le se puede sobrevenir. ¿Por qué tiene uno miedo a estar, podríamos, por la superficie? Porque no controla, ¿verdad? ¿Me escuchas, Fran? Se ha ido, ¿no? Ahí se te ha ido. Ahora. A ver, a ver, a ver. Sí, ahora. ¿Me escuchas, Fran? ¿Me escuchas? A ver, estás ahí. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Voy Fran? a ver si allí... No le... A ver. ¿Ahora me escuchas, Fran? Ahora sí, me estoy cambiando de Vale, ubicación porque aquí vale. Que parece como que puede haber te... más cobertura. Perdón, Nada, que estoy como te buscando decía, al los final, rincones. sí, al final, como te decía, el miedo no deja de ser que la persona siente que no controla la situación. Ese es el elemento fundamental. Pero también te diré una cosa, el control es un autoengaño. El Nadie control controla el nada. control es mentira. Es un Hacer algo, autoengaño. El verbo controlar, Fran, el verbo controlar es un verbo que los seres humanos le hemos puesto a la vida para poder estar un poco más tranquilos, pero la vida no lo tiene. La vida no tiene el verbo controlar, no existe ese verbo en la vida, pero los seres humanos usamos ese verbo para poder generar un no vértigo ante las circunstancias. Por eso, lo mejor tú es llegas a tu fluir. casa a las 5 de la mañana chispado y di, no, todo bajo control. Claro, porque, ¿sabes por qué? Porque, por decirlo así, no tienes esa sensación de inquietud porque fluyes a través de las circunstancias. Te da una sensación como de invulnerabilidad, como de que yo puedo con todo en esa línea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que cuando tú, como ese ejemplo que acabas de poner, cuando uno a lo mejor toma alcohol, lo que hace es que baja su nivel su nivel de generar control sobre las cosas y fluye Y te cree que eres... claro, y se deja fluir. Por eso sale la persona, diríamos, un poco la parte más natural, ¿no? De la persona desde el punto de vista del no control, ¿no? Porque es que no tiene sentido en esa línea. De ahí que la parte esencial de un trabajo de estas características es generar ese control. Por ejemplo, ¿por qué las personas no le tienen miedo a estas circunstancias? A lo mejor algunos, porque se sienten invulnerables, porque no lo han pasado, porque se creen que eso le pasa a los demás, que es lo que se contagian con los demás. Eso es muy, o es muy de humano o es muy del español, de decir, no, eso aquí no va a llegar, no es, a mí eso no me va a pasar. ¿Eso es del humano en general o de nosotros los españoles más especialmente? Yo creo que es del humano en general y de los españoles en particular, ¿vale? Yo creo que es en particular un poco también de nuestra forma de ser, que seamos, por decirlo así, más echados para adelante. Lo que pasa es que a veces nos echamos tanto para adelante que perdemos el centro de gravedad y nos caemos, porque estamos tan echados para adelante que perdemos el centro de gravedad. Claro. Entonces, yo lo que creo también que este confinamiento, a mí, Fran, fíjate que me llamaba la atención el himno del Resistiré. Me ha llamado la atención porque yo creo que ese himno tiene que ir cambiando ahora al himno que se llama Aprenderé. Vamos a ver si pasamos del resistiré al aprenderé, porque mientras que uno resiste, aprende poco. Ahora, cuando uno deja de resistirse y se enfrenta a la situación de un modo inteligente es cuando empieza a aprender. Entonces me gustaría que se volteara el resistiré por el aprenderé, porque si no aprendemos, mal nos va a ir en ese sentido. No, al final hay que afrontar todas las situaciones
y aquí se va a generar muchos cambios de situaciones, pero ¿tú crees que se va a generar? Yo estoy seguro que se va a generar muchos cambios de situaciones empresariales, muchísimos. Y vamos a ver cosas y las empresas, y vamos a ver cosas que no habíamos pensado nunca. Pero ¿tú crees que va a haber un cambio de forma de estar, de comportarnos, o dentro de nada se nos va a olvidar todo y vamos a volver a las andadas? Yo creo que no vamos a aprender mucho de esto, Fran. Mi No, impresión es ¿no? que no. No, mi impresión es que se necesita una disposición al aprendizaje que yo no veo en la población. O sea, date cuenta que uno aprende algo, primero cuando cree que debe de aprender algo, después cuando quiere aprender ese algo, después cuando se dedica a ello y le pone atención e interés, y después cuando tiene un tiempo llevando y practicando esa cuestión. Yo creo que no, que aquí en la mayoría de la población ni cree que esto tiene que generar un aprendizaje, ni quiere generar un aprendizaje, ni se dispone con dedicación a generar ese aprendizaje, ni tiene ese tiempo para generar, o no se da ese tiempo para generar ese aprendizaje. Esa es mi, Pues, mi impresión. pues es una pena, ¿eh? Porque es una oportunidad magnífica, ¿no? Para aprender lecciones y aprender cositas, ¿no? De la vida Pero cotidiana, ¿no? tú sabes, Del día a día normal, ¿no? pero tú sabes quiénes lo van a aprender, aquellos que han tenido o están teniendo Que una han sufrido desgracia en sus dentro. carnes, claro. Estas personas sí van a aprender, o mejor dicho, perdón, tienen la oportunidad de aprender, porque el aprendizaje siempre lo que está es la oportunidad de aprender, el aprendizaje no viene de fuera hacia adentro, que eso es lo que yo creo que la población también se equivoca. Las personas creen que el aprendizaje es algo que a uno le viene dado desde fuera. Y el aprendizaje no le viene dado desde fuera. La vida lo que te da son las oportunidades de que tú puedas aprender sobre algo. Y ese aprendizaje es aprendizaje porque se interioriza, porque uno ya lo lleva con él para el resto de su vida. Pero aquí estamos solamente desplegando una serie de habilidades para ver cómo resistimos, cómo aguantamos el temporal durante este tiempo, para que cuando ya no, ¡pum!, me vuelvo a quitar otra vez y salgo con mi personalidad en esa línea. Esa es mi impresión y eso es lo que yo observo de todas, todas. Eso en ese sentido. Yo también, Fran, quería hacerte a ti una pregunta, porque como psicólogo me produce un enorme interés saber cómo una persona como tú, tan expuesta mediáticamente, puede hacer una gestión de sus pensamientos y de sus emociones para no estar constantemente, por decirlo así, influido, ¿verdad?, por lo que se dice o por lo que se piensa o por lo que se habla sobre una persona. Cuéntame cuál es el mecanismo que hace. No digo que sea invulnerable, porque no, seguro que no lo eres, pero No, para nada. claro, claro, pero ¿cuál es el mecanismo que te ayuda a gestionar tus pensamientos y tus emociones como consecuencia de esa exposición mediática constante, Fran? Yo creo que es un poco educación, doctor. La educación que me han dado en mi casa, yo creo que es una educación de... Mi madre siempre nos decía, si no tienes nada agradable que decirle a alguien, cállate la boca, ¿no? Y luego no hay que tener miedo a las ideas, ¿no? Yo creo que hay que atacar las ideas, pero no a las personas, ¿no? Entonces, cuando alguien me ataca o alguien me insulta, digo, bueno, la verdad que intento no leer, intento no ver, y hace mucho tiempo. Yo es que he recibido mucha leña, ¿eh? Es que en los Por programas eso, estos del corazón ha habido durante 3 o 4 años que se hablaba todos los días 2 horas de mí, pero esa es a mi pregunta, machacarme, ¿no? esa es mi pregunta. ¿Cómo llega una persona A a crear machacarme. esa balsa de aceite, ¿no? De Bueno, parafina, pues ¿no? Que te, deslice te esa tienes cuestión. que, te tienes que cerrar y no ver y no oír. Y enseñar a la gente que te rodea, a tus amigos, ¿no? Que te quieren porque te conocen con tus virtudes y tus defectos, que no te hablen de eso. O sea, el amigo que te llamaba, oye, ¿has escuchado lo que ha dicho? No lo quiero saber. Es que no quiero saberlo. Es que no quiero saberlo. Porque si lo sabes, te genera, primero, rabia. Segundo, una impotencia brutal, porque es que no puedes hacer nada, porque además si haces algo, estás echando más leña al fuego, no sé qué. Entonces, al final, fundamental es no leer, no ver, y luego entender que mucha gente, cuando te insulta, es que no se están defendiendo. O sea, ¿qué defensa más pobre tiene alguien cuando te insulta? ¿No? Tú dices algo, una idea, una opinión, ahora mismo, pues sobre política a lo mejor, ¿no? Das tu opinión de como el gobierno, de que sí, pues yo creo que está fallando, que está suspendiendo y que nos está llevando, aparte de que nos están mintiendo muchísimo, que mi ideología, y cuando me tachan de facha, fascista, no sé qué, digo, es que no tiene otra forma de decirme, señor, usted está equivocado.
por esto y por esto y por esto y por esto. Entonces la única manera que tienen de defenderse, que es insultando, pues eso al final se están ellos mismos describiendo, ¿no? Y la verdad que hay que intentar... Fran, una pregunta también. Creo que también cuando a uno le van buscando las cosquillas, bueno, también algunos, también como todas las personas, seguramente algunos nos metemos en charcos, ¿no? Y ahí uno el Sí, primero, ¿no? seguro. Uno el primero que No, se lo mete en un charco, siempre. ¿no? Muchos, ¿Vale? muchos. Pero después, ¿cómo educas entonces tú a tus hijos? Porque tú has dicho que esto es una cuestión de educación, ¿no? ¿Verdad? Que tu madre, has hablado de tu madre, que tu madre te lo ha expresado. Cuéntame entonces cuáles son las claves en las que tú estás educando, preparando, instruyendo a tus hijos para que esta situación que la van a tener que, no digo sufrir ni soportar, y es decir, Hombre, que yo espero sobrellevar. que no tengan que pasar por lo que he pasado yo, ¿no? La prensa tiene su lado bueno, su lado malo. Es verdad que ya ha habido Pero ¿cómo los momentos. educa? ¿Cómo los educa? ¿Qué es lo qué le hace llegar para esa cuestión? Mira, lo primero yo creo que a los niños hay que inculcarles seguridad en sí mismos, ¿no? Hay que inculcarles sentido, o sea, sentido común. Y yo siempre, lo que siempre les digo, que toda acción tiene una reacción, que la reacción puede ser buena, puede ser mala. Y que cuando uno tiene una opinión o acomete una acción, tiene que estar dispuesto a asumir la reacción de lo que venga. Al final es tener las espaldas anchas y ser capaz de aguantar. Pues yo creo que la vida no es no caerte, es qué es lo que haces cuando te levantas, porque te tienes que levantar. Entonces yo les enseño, intento inculcarles ese camino, ¿no? De caerse. Caerse no es malo, caerse nos caemos todos y nos vamos a caer. Lo que marca diferencia es cuando te levantas, ¿qué es lo que haces? ¿No? Y asumir las consecuencias. Oye, si uno ha dicho algo o ha hecho algo y no está bien, hay que saber pedir perdón, pero de verdad del corazón. Y sobre todo, hagas lo que hagas, tienes que asumir que va a haber unas consecuencias. Y Y, asumirlas simplemente, ¿no? Fran, ¿qué impacto tiene entonces toda esta situación de dimes y diretes que hay sobre ti, entonces sobre tu sentimiento y tu vida sentimental? ¿Sabes? ¿Eso tiene un impacto o no? O también o protege a la pareja, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿O es la pareja la No, que crea Lourdes, el... Lourdes Lourdes la ha pasado y la ha pasado muy mal y se ha sentido muchas veces y lo ha notado en ella misma incluso, ¿no? Porque muchas veces por atacarme a mí la han atacado a ella Eso te iba a y a decir. ella la han juzgado injustamente muchas veces, ¿no? Al final, la única solución, oídos sordos para palabras necias, pero oídos sordos es no escuchar, porque si lo escuchas, si lo lees, si lo ves, eso al final te genera, y tienes que estar con mucho callo para que no te, que yo llevo ya mucho cole, claro, para que no te afecte y entenderlo, ¿no? Y saber darle la vuelta y entender el otro aspecto, decir, oye, si la defensa de o a mi ataque es insultarme, es que, mira, eres muy feo, tío, ¿sabes? Se suele decir, en psicología se suele decir que es muy fácil etiquetar, pero muy difícil describir. Las personas se dedican Claro, a etiquetar, pero no claro. describen las personas, porque para eso hace falta un poquito más de intelecto. Soltarle a alguien una palabra o soltarle a alguien una cuestión descalificante da prueba de la falta de capacidad para describir algo. Porque yo creo que tú no te molestarías si te hicieran una descripción, ¿me comprendes?, de lo que, por decirlo así, ellos pueden estar o no se pueden estar de acuerdo. El problema es la palabra hiriente que hace, yo creo que eso es un signo también de debilidad mental, ¿no? Porque uno no puede describir y dar una argumentación en ese sentido. Ha habido veces que ha dicho alguien algo de mí que he dicho, joder, este tío, oye, pues, oye, y me ha hecho pensar, ¿no? Ahora, del insulto fácil, mi caso, mira, digo, qué pena de vida que haya dedicado un rato de su vida a mandar un mensaje a un tío, además un mensaje con odio. O sea, qué gasto de energía, qué gasto ¿no? Qué momento perdido, ¿no? Usted, ¿no? De verdad que no tiene nada más interesante que hacer que insultar a otra persona. Yo creo que eso es terrible y eso es muy triste, de fondo. Fran, esta pregunta también me la hago, porque si eres ya una persona de por sí lo suficientemente expuesto, ¿no?, a la vida, ¿cuánto aporta el ser mediático, el estar en la televisión, etcétera? Eso que le aporta a Fran, ¿qué le aporta a Fran Rivera? Mira, en mi profesión, ser mediático es bueno.
Y a mí la prensa me ha ayudado mucho. Negarlo es negar la verdad, yo no la voy a negar. A mí la prensa me ha dado mucho. Ahora, que el precio que he tenido que pagar ha sido enorme también, ¿eh? Porque yo entiendo que yo soy torero, una persona, un personaje público. Lo que no puede ser es torero, cantante, actor, escritor y que no te conozca a nadie. Entonces, usted, una ruina enorme, ¿no? Ahora, yo creo que hay unos límites. Hay unos límites porque todos tenemos una vida privada, todos tenemos familia, todos tenemos amigos que te quieren, ¿no? Y luego, yo no estoy de acuerdo con una parte de la prensa, aunque ha sido, creo, más injusta conmigo la prensa torina que la prensa rosa, fíjate lo que te digo, mucho más injusta. Porque la prensa torina deberían o tenían la obligación de conocerme y se han dejado llevar por esos prejuicios, ¿no? Pero yo sí creo que los niños tienen que estar al margen. Y los niños no tienen que pagar, los hijos no tienen que pagar los pecados de los padres. Y luego yo no creo en la excusa de, es que ha vendido un reportaje, ya no tiene derecho a nada. Usted, ¿yo qué pasa? ¿Vendo los muebles del salón y ya tengo que vender toda la casa? No sé, yo puedo hacer una entrevista, conceder entrevista, cobrar, no cobrar y tener derecho a algo, ¿no? Y ellos se justifican, ¿no? En todo eso. Eso al final te hace daño. Y luego crea un personaje que no suele coincidir con la realidad, ¿no? Y a mí la verdad que yo durante mucho tiempo, aparte yo vivía muy enfadado, claro, porque es que lo percibes como un ataque. Ellos lo perciben como un show y como su trabajo, pero te están atacando a ti, a tu madre, a tu hermano, en mi caso, ¿no? A mi mujer, eh, acosan a mi hija, entonces lo noto como un ataque y durante muchos años estuve enfadado, hasta que un amigo mío muy especial me dijo, ¿tú no te das cuenta que cuando viene un tío con una cámara y un micrófono y te hace una pregunta, tú no le estás contestando a ese tío, tú le estás contestando al que está en la televisión? Y el que está en la televisión está notando que estás enfadado con él. Ostras, y eso me hizo cambiar. Bueno, eso, la vida, una mujer maravillosa que tengo, la experiencia, y a mí la prensa me ha aportado cosas buenas, no lo voy a negar, pero me ha hecho mucho daño también, ¿eh? El precio ha sido muy alto, muy alto. Fran, a lo largo de tu desarrollo, a lo largo de tu vida, tú me puedes preguntar cuando quieras, ¿eh? Yo es que tengo mucho interés y Sí, me agrada mucho tu... ahora te hago yo una pregunta, venga. A lo largo de todo este recorrido emocional tan intenso, ¿no?, que has tenido, repito, desde cuna, ¿no?, porque ha sido un recorrido emocional muy intenso. ¿Cuál es la circunstancia que más te ha marcado emocionalmente, ¿no? Que tú hayas dicho, contra, esta circunstancia me ha hecho empaparme de algo y generar un aprendizaje emocional que me vale para toda la vida y que no voy a olvidar nunca? Yo creo que el ponerme delante del toro. Yo creo que eso es lo que ha marcado mi vida, ¿no? El ser consciente, porque un torero no es como algunos compañeros han dicho, yo voy esta tarde a morir, no es usted. Usted tiene que ir a torear, a morir, tírese a un puente, ¿no? Usted tiene que ir a torear. Lo que el torero, porque un torero yo entiendo que no es una persona loca. De hecho, yo creo que las figuras del torero son personas, o los que yo conozco, son personas muy cuerdas. Además, personas creo que muy inteligentes y muy inteligentes, intelectualmente y emocionalmente, aunque algunos no tengamos estudios, grandes estudios. Y yo sí creo, Estudios académicos, ¿te refieres? estudios Claro. académicos, pero de vida, fíjate, ¿no? Eso te iba a decir. Pero al final el asumir que tienes que ponerte delante de un toro, el asumir que uno de esas consecuencias es perder la vida. En mi caso, lo hemos vivido en casa, o sea, mi padre se lo llevó un toro, ¿no? Eh, pero el asumir eso yo creo que es lo que nos marca y lo que nos marca la diferencia, que lo que nos marca esa forma de vivir la vida, ¿no? Por encima de todo. Y a partir de ahí, pues yo creo que como a todo el mundo, ¿no? El tiempo, las experiencias, las meteduras de pata y todo, ¿no? Hay que tener conciencia al final. Un torero delante de un toro piensa o siente. No, no puedes pensar. No No te piensa. da tiempo a pensar, no. Ahí tienes que ir con la lección aprendida y dejar fluir lo que sabes, porque no te da tiempo a pensar, porque son microsegundos lo que tienes que... Entonces lo que hace es reaccionar. Para eso tienes que entrenar mucho, vivir para el toro, primero el toro, después el toro, después el toro, después el toro, porque además es muy celoso,
entrenar, estar todo el día pendiente de la profesión, todo el día pendiente del toro, el toro, el toro, el toro, y que no haya nada en tu vida, ¿no? De hecho, yo creo que para ser figura del toreo tienes que obsesionarte con ser figura del toreo, para luego en la plaza reaccionar y fluir, porque realmente lo que hace es que el toro te transmite unos sentimientos, tú los entiendes, a ti esos sentimientos te transmiten otros sentimientos y los dos transmitís al público. Porque además el toro no es una carrera, que el que llegue antes gana o el que meta más goles ha ganado. Esto al final es de sentir y de emocionar al que ha ido a verte torear, ¿no? Con un animal. Entonces en el toro, y además que no te da tiempo a pensar, tienes que fluir y reaccionar. Fran, Una pregunta. Sí, sí. ¿Todos los que van al psicólogo tienen solución? ¿Todos son distintos? ¿Hay la misma norma para todos? Cuéntanos un poco los que... Bueno, vamos a ver. Es importante que entiendas que la persona que acude a un profesional de la psicología, para empezar, no tiene por qué tener una patología mental. Eso es muy importante. Las personas creen que acudir a un psicólogo es ir ya con la etiqueta de tener una patología. Tener una depresión, o tener una ansiedad, o tener una esquizofrenia, o tener una bipolaridad, o tener lo que sea. No, no, no. Muchísimas personas. Yo diría que una parte muy importante, quizás más que no, fíjate, una parte muy importante de las personas van para asesorarse, para aprender a gestionar sus pensamientos y sus emociones. Que es verdad que en algunos momentos la falta de saber gestionar esos pensamientos y esas emociones crean unas circunstancias a nivel emocional o a nivel anímico que le hacen ser patológicos, es decir, que le hacen generar un sufrimiento. Pero no hay una patología, no tiene por qué haber una patología para poder... Patos es sufrimiento, sino que, a lo que van es a aprender a gestionar sus pensamientos y sus emociones, a hacer las paces con su yo, a hacer las paces con el pensador que todos llevamos dentro, porque todos llevamos un pensador dentro. Aquella persona que su pensador y su observador están en sincronía, fluyen a través de la vida. Pero hay personas que están constantemente peleándose consigo mismo, con su pensador. Ese es el motivo fundamental por el que una persona va a un psicólogo. ¿Y hasta qué punto necesita el psicoanalista tirar de su propia experiencia para poder afrontar, depende qué situación o qué reto, ¿no? Al final, porque cada enfermo, cada terapia o cada persona que vaya a pedir ayuda, que yo soy partidario de ir al psicólogo cuando lo necesite, porque yo hubo un momento que fui y me ayudó muchísimo cuando me separé y tal, y siempre lo cuento y lo contaré. Claro, para aprender a gestionar, para aprender a gestionar todos esos pensamientos, claro, y todas estas emociones que estaban. Es como cuando te duele el tobillo vas al fisioterapeuta, ¿no? No pasa nada. Una persona, es que hay un concepto que me gustaría dejar claro y ahora tengo un espacio que ya que me lo pones así votando. Ir a un psicólogo es ir a aprender. A ver si nos enteramos de esta cuestión. Uno va a un psicólogo para aprender a gestionar sus pensamientos, sus emociones y por ende la vida. Pero aprende a gestionar la vida como consecuencia de gestionar sus pensamientos y sus emociones. Ahí es donde se centra el trabajo, porque no todo el mundo sabe gestionar sus pensamientos y sus emociones. Muchas personas se están tropezando continuamente con sus pensamientos y tropezando continuamente con sus emociones. Entonces, cuando uno es capaz de hacer una gestión de ese yo que todos llevamos dentro, y uno hace una gestión de las emociones de forma fluida, esa persona, vamos a decirlo así, tiene un bienestar mental, un bienestar emocional, fluye a través de las circunstancias. Pero eso, desgraciadamente, como no nos dedicamos a ello, como creemos que los pensamientos y las emociones vienen aprendidas ya de base, vienen ya, por decirlo así, es como un aprendizaje que uno tiene incorporado, y eso no es así, porque uno no ha vivido esta vida 7 veces. O sea, si uno viviera la misma vida 7 veces todavía... Todavía, eso me está preguntando mi tía Reyes, Ordóñez, me está preguntando que si tú crees que los adolescentes deberían de ir al psicólogo porque sí, o sea, como terapia para aprender a afrontar esa vida, como ayuda para prepararlos, ¿no? Yo creo que los adolescentes lo que deberían es de aprender a gestionar sus pensamientos y emociones con más calidad de lo que lo hacen. Eso no tiene por qué hacerse necesariamente desde una cuestión profesional. Puede hacerse, evidentemente, también desde la familia. O puede hacerse, ¿por qué no?, desde la institución escolar o académica. Las personas, evidentemente, la ayuda no tiene por qué ser
Bueno, pero me te La estoy escuela es respondiendo. muy difícil porque con el sistema educacional que tenemos, Bueno, que van a saco, un tema por tema, pero no da eso es tiempo a porque, conocer a los bueno, alumnos, pero vamos. eso es porque la escuela, bajo mi punto de vista, está mal diseñada. Pero eso entraríamos ya en otro cantar, Sí, ¿vale? Entonces, pero totalmente. que uno no tiene por qué necesariamente recibir una ayuda profesional para aprender algo. Otras veces sí hace falta esa ayuda profesional, bien porque dentro del seno familiar, escolar o social no lo estés recibiendo, o porque tu temperamento o porque tu personalidad lo necesites per se para llevar a cabo esa cuestión, esa situación. Entonces, esto es muy importante. Yo suelo decir que toda persona debería tener dos vidas, una para aprender a vivirla y otra para vivirla. Porque así, Totalmente. cuando uno Bueno, tiene, pero cuando uno tiene dos entonces no vidas. podríamos meter la pata lo bien que la metemos Claro, muchas veces. porque No este tendrías oficio, excusa. claro, este oficio de vivir, Fran, cuando uno empieza a aprenderlo se tiene que morir. Fíjate tú qué paradoja, ¿eh? Cuando uno empieza a aprender cómo ha de vivir, es cuando uno se tiene que morir. ¿Sabes Eso es que un poco lo tú sabes jodido, que ¿no? De esta circunstancia. estaba un día Belmonte con Valle Inclán y estaban hablando y le dice Valle Inclán, gran pensador, le dice a Belmonte, dice, hombre, Juan, usted para ser eterno en la historia y ser grande, grande, usted debería de morir en la plaza como Joselito el Gallo. Y le dijo Belmonte, dice, hombre, maestro, se hará lo que se pueda. Claro, hombre, es que Valle Hombre, Inclán por Dios. también había que conocer a Valle Inclán, ¿no? Al personaje, ¿no? A cómo escribía, Claro, ¿no? O sí, sea, sí. un Pero la poco. guasa de usted tiene que morir en la plaza, ve, por favor. Es que Valle Inclán, cuando uno escribe una novela como Luces de Bohemia, está hablando ya de un esperpento, ¿no? Él veía la vida como un esperpento en ese sentido y la veía de esa manera, un poco en lo absurdo, Pues ¿no? De esa el otro forma. lo entendió rápido, digo, hará lo que se pueda, maestro. Claro, claro, claro. Oye, Fran, una pregunta. ¿Significa entonces que tú me decías que siempre torero, ¿no? Tú me decías, ponme empresario y siempre torero. Siempre. Me puedes explicar qué significa? Descríbeme, dale contenido a lo de siempre torero, por favor. Mira, el torero al final es una forma de entender la vida, es una forma de pensar y una forma de vivir, ¿no? Nosotros, tú tienes que entregarte en la plaza a tumba abierta, o sea, el torero torea como es, o sea, si tú ves a un torero, al final vas a ver cómo es por dentro, si te paras a pensar un ratito lo que estás viendo y a entender lo que estás viendo, ¿no? Entonces, los toreros, o por lo menos los que yo valoro, y como lo que yo he intentado es entregarme. Entonces, aprendes a entregarte a todo en la vida. Y de hecho, si yo estoy para pegarme la fiesta, estoy para pegarme la fiesta. No me distraiga de estoy para pegarme la fiesta. Si estoy para trabajar, estoy para trabajar. Si estoy para estar con mis hijos, estoy para estar con mis hijos, ¿no? Al final aprendes, Eso significa, perdóname, que estás presente. Te digo para que claro, tú lo sepas, porque el peor enemigo de las personas hoy en día es que nunca están en el momento presente. Me hace mucha gracia cuando hablan del mindfulness, del momento presente, pero si es que no hay otra forma de vivir más que estar en el momento presente. Y yo creo que el torero lo que te da es estar ahí, porque si no estás ahí, estás cogido. Perdóname, no, ahí sí que estás muerto, entre comillas. O sea, como tú no estés sí, sí, pendiente, está fuera y además oye, después de haber toreado más de 1800 corridas de toros, mm, como dice un amigo mío, una tarde mala la tiene cualquiera, ¿no? Que ha habido muchas tardes malas y algunas porque no ha habido suerte y otras veces porque es verdad que no estabas, ¿no? Por no, pero eso que estás circunstancias, por diciendo es lo muy que sea, interesante, porque el torero lo que da es estar presente, o sea, tener presencia en la vida, en tienes las que cosas, estar, igual que en tu pero es que profesión. es que tu mundo, de hecho, Lourdes me dice, espera, que hablando de toreros, tenemos aquí un espontáneo, un espontáneo. ¡Qué lindo! Hola, hola, ¡Hola, hola, hola, muchacho! hola, hola. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué lindo! ¡Qué Aquí están lindo! correteando. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué Lourdes lindo! me decía que ya al final no venía a la plaza, pero sí venía conmigo al hotel y venía, me acompañaba a muchos sitios, ¿no? Ya la plaza al final no dejó de ir, desde que me cogió el toro en Huesca dejó de ir. Y me dice un día, dice, ¿sabes que hay un momento que te vistes de torero y se te pone cara de paquirri? Digo, cara de paquirri. ¡Qué Y dice, bueno! sí, y me lo explicó. Digo, a ver, explícame, no entiendo. Dice, mira, yo toreaba si había amigos míos
mis amigos venían a verme, yo siempre me vestía de torero con música, un día escuchaba flamenco, otro día escuchaba rock and roll y otro día escuchaba marchas de Semana Santa, según lo que me pidiera el cuerpo ese día. Pero yo, y venía, y si había amigos muy íntimos, porque yo creo que el estar cuando un torero se está vistiendo a la plaza, bueno, es un rito, y compartirlo con amigos muy íntimos, pues es algo muy especial, ¿no? Además, te das un abrazo y tus amigos en el fondo al final entienden, puede que no le vuelvas a ver ya nunca más, ¿no? Entonces es algo, un momento muy especial. Dice, pues tú estás vistiéndote y hablas con tus amigos si están, o con tu apoderado, con el mozo espada, conmigo, y estás escuchando música, y te vas vistiendo. Dice, y hay un momento, dice, no sé decirte cuál, a veces es antes, depende de la plaza, es antes o es después, pero hay un momento que se te pone cara de paquín. Y además tienes que darte cuenta porque ya tus amigos dejan de estar a gusto y se van. O sea, ya hay un momento que allí la tensión empieza a crecer de tal manera que ya la gente no está a gusto. No está a gusto. Tú hablas de otro tema, te hablan y no escuchas, ya hablas del toro, ya te centras en el apoderado o en el mozo espada de la ropa, ya no escuchas lo que te hablan, ya hablas y no contestas lo que te han hablado. Entonces ya, y al final, ¿qué es? Pues que nuestro mundo se va haciendo pequeño, porque al final el único que tiene cabida es el toro. Porque si vas a la plaza pensando en tus hijos, eso te tiene que servir de empujón, ¿no? Al principio. Pero como vayas pensando en la gente que quieres, en lo que tienes, en los planes, es que no te pones delante de un toro. Entonces, al final, tu mundo se hace muy chiquitito, y tu único mundo, tu vida y tu mundo es el toro. Y eso es concentración, claro, al final, ¿no? Oye, Fran, y una cosita. ¿Tú tenías otra opción que no ser torero? ¿Sabes Bueno, lo que te quiero decir? Porque viniendo, o sea, tú alguna vez, te voy a preguntar de otra forma, si no hubiera venido de una estirpe de torero, ¿hubiera sido torero? Y la otra pregunta, que es la misma, ¿tenías alguna opción de no ser torero? Mira, la verdad que yo creo que opciones no tenía muchas, porque llamándote Rivero Ordóñez Otinguín Por es eso te difícil pregunto. huir a la llamada de la sangre, ¿no? Por eso te decía que si tenías otra Pero opción. yo era un pésimo estudiante, ¿no? Es verdad que yo desde muy pequeño siempre dije que quería ser torero. Lo que pasa es que en mi casa era, claro, yo es que jugaba al toro, como jugaban los niños a fútbol, pues nosotros jugábamos al toro, porque y teníamos capotes, muletas, y era torear mi padre era algo normal, o sea, no era una cosa especial, era normal, en mi vida es normal, igual que mis hijos ven un traje de luces y como si los niños de un arquitecto ven un lápiz, ¿no? En su casa, pues es normal, ¿no? Pero yo hubo un momento que yo quería ser jugador de baloncesto. Aquí vienen las risas y el cachondeo, yo lo sé. De Porque base, claro, ¿no? Igual que yo, de claro, base. Igual midiendo que yo, de unos base. 72 que mido, pues claro, lo De entiendo. base. Pero era muy bueno. De hecho, tuve una beca en Estados Unidos y lo que pasa es que yo quería ser torero. Y yo lo tuve claro siempre lo tuve muy claro. Bueno, Y lo que pasa es que no era fácil en mi casa tampoco decir quiero ser. O sea, llegar la hora de la verdad, de decir esa, a torear, eso en mi casa no era fácil, porque sabían lo que esa, había y no tenían ningún esa, apoyo. claro, esa es la siguiente pregunta que viene y como lo has hecho tú, has sacado a ese niño encantador al lado tuya, ¿no? Si ese chiquillo te dice un día, papá, yo quiero ser torero, ¿qué pasa, Fran? Pues mira, pues yo no, la verdad que no me gustaría que llegara ese día, porque si yo supiera que va a ser figura máxima del toreo, le animaría, porque yo creo que no hay nada más bonito que ser figura del toreo, o sea, no hay nada más bonito, no existe nada como cuajar un toro en Sevilla, en Madrid, en Bilbao, en Ronda, en Málaga, en Utrera. O sea, no existe nada en el mundo que se pueda comparar de todo lo que yo he hecho en mi vida, nada se puede comparar ni de lejos. Y mira que he hecho cosas, ¿eh? No te imaginas las cosas que yo he hecho. Nada se puede comparar a eso. Ahora, es tan difícil, porque mira si es difícil que si un día estás bien, como premio tienes 2 toros y otra vez la obligación de estar bien. O sea, y te juegas la vida durante 45 minutos 2 veces cada tarde. Pero lo Y apoyarías, entonces, le quitarías lo las no primero si te tendría pregunto. que demostrar que tiene condiciones, que es lo que Vale, mi abuelo hizo conmigo. Primero demostrar que realmente quiere, y eso le iba a costar la pera. que no sea una pose. Una vez que lo demostrara, evidentemente, doctor, si mi hijo me dijera yo quiero ser abogado,
pues yo qué haría, intentar llevarle a la mejor universidad de que pudiera, cuando acabara su licenciatura de Derecho, hablar con todos los amigos abogados y los despachos abogados para que le dieran una oportunidad. Oye, darle una oportunidad, si sirve que lo demuestre y si no sirve me lo dice y a la calle, pero por lo menos darle la oportunidad y yo haría todo lo que pudiera. Claro, si me dice que quiere ser torero, ahí yo le podría ayudar más. También eso es verdad, ¿no? Ahí es donde yo le podría ayudar más, le podría aconsejar más, le podría marcar el camino, como hizo mi abuelo conmigo. Pero no me gustaría. No me Dice, gustaría. se suele decir Es que muy la sacrificado. claro, claro. Se suele decir que la psicología es una ciencia que se practica como un arte, ¿vale? Porque hay que tener mucha mano izquierda. ¿Qué siente Bueno, eso es lo que se dice en mi profesión, ¿eh? Lo decía Ortega y Gasset, que la sí. psicología era una ciencia que se practicaba como un arte. ¿Qué siente a nivel emocional? Dime qué emociones siente un torero cuando ve pasar un animal de 500 kilos así entrando dentro de un capote y saliendo. Por favor, dime qué emociones siente. Es, Ya sé cómo es, no, dime qué emociones. es muy difícil de explicar. Eso. Pero Yo, emociones, no digo que lo describas ahora. Ahora no, quiero que pero le pongas nombre a las emociones. es que cuando consigues la unión entre el Sí, toro y tú, ¿no? De que el toro, eso, ahí de me que refiero. realmente lo entiendes, ¿no? De que lo que te transmite lo entiendes, lo ves. eh, hay una química ahí especial, ¿no? O sea, lo conoces en el fondo, ¿no? Y hay un punto que hay una unión que dentro de una pelea a muerte, porque el toro no entiende, el toro para él es una pelea a muerte y tú tienes que asimilarlo, pero tú sí le sientes que el toro es el que te ayuda, en el fondo, el toro tiene que ser tu amigo, tú a lo mejor eres su enemigo, porque para él es una pelea, pero él tiene que ser tu amigo, en el momento que el toro es tu enemigo, imposible, entonces consigues y hay un momento que le debes todo a él, pero claro, cuando pasa por delante, es esa sensación de Es, plenitud, de vida, de emociones, todas las que hay, pues esa sensación de cuando pasa y pasa como tú has soñado muchas veces, ¿no? Te acercas a ese sueño y todo eso se mueve, ¿no? Que, vamos, ya te digo yo que no tú, te tú, cambias. Tú sabes que eso es adictivo, ¿no, Fran? Porque en el momento que tú Claro, estás en ese momento tu cerebro está generando una serie de neurotransmisores que hacen que necesites repetir otra vez esa situación. claro, ¿Eh? claro, no, lo entiendo Lo necesitas perfectamente. otra vez. Es Claro, ¿qué te adictivo, crees crea que me adicción llaman? en el cerebro. Claro, me llaman amigos míos, ganaderos, oye, vente, echamos un ratito y toreas una becerra. Digo, no, digo, soy como el alcohólico, no puedo ni olerlo, ¿sabes? Porque como toré una vaca, ahora me pego 4 semanas diciendo, me caché en la mar y si yo un toro, porque claro, al final lo que queremos es el toro y ponerte delante del toro y medirte y los compañeros. Yo, fíjate, de las cosas que he hecho de menos, que lo he hecho mucho de menos todo, pero de lo que he hecho mucho de menos es la tensión tan grande del día antes, de una feria importante. Esa tensión, ese estrés a lo bestia, que luego los toreros no padecemos de úlceras, porque luego en la plaza explotas, ¿no? Te Lo vacías. das todo. Entonces, no, pero ese estrés, esa tensión del todo por el todo, mañana me juego todo, eso yo en la vida no lo encuentro en ningún lado, ¿no? Y es la convivencia con la cuadrilla, ¿no? Esa unión que se genera, que todos nos jugamos la vida, ¿no? Con los compañeros y luego ese rato con el toro. Es que eso es Y han, impresionante. han hecho una pregunta por ahí que era además la siguiente que te iba a hacer ya como epílogo de este camino, ¿no? Dime cuándo se vaya a acabar, ¿vale? Para que no se nos Yo olvide no las 24 horas. sé eso, yo no sé Sale arriba un mensaje que pone, Ah, o sí. sea, sale como un contador marcha atrás. Te digo para terminar antes de eso y lo puedas dejar Ah, vale. 24 horas, ¿vale? Sale un contador marcha atrás. Pues mira, quedan 31 minutos. Le he dado un botoncito, 31 minutos, pone 31, no será minutos, será. será otra cosa, no, será otra cosa. Pero ¿Sí? vamos, sale un contador, se ve un contador. Y ahora, Fran, Vale. ¿cómo se quita o entonces ese mono? ¿Cómo se reemplaza esas Nada, emociones cuando nada. uno termina? O sea, ¿qué hace? ¿Se va a un plato de televisión a que le den torta? Digo yo que Nada, si lo haces por eso, digo, porque no se me ocurre, no se me ocurre nada. otra analogía que decir, coño, este hombre se ha quitado de las plazas de esa tensión y se ha ido a otra, que bueno, a lo mejor por eso, no lo sé, te pregunto, ¿cómo se reemplaza? Nada, el tema es, nada, lo echas de menos, lo que hay que amar al toreo y respetar al toreo por encima de todo. Entonces, hay un momento que tú ya sabes, o como un amigo mío, José María García, periodista, que es como de la familia,
me dijo, dice, Francisco, tienes que retirarte, todo el mundo tiene que retirarse de algo como lo que tú haces, ¿no? 3 o 4 años antes de que te echen. Y es mucho mejor irte, que te digan no te vayas, que no te digan vete ya, ¿no? Entonces, el toro hay que respetarlo tanto y a los compañeros que tú ya sabes un momento que ya no estás para la pelea, ¿no? Que ya no estás para esa competición. Entonces ya forzar es faltar el respeto a los compañeros y al toro. Y eso un torero no debe de permitir, porque lo que nunca debes de permitir es dar pena en una plaza de toros. O pasar vergüenza, es decir, qué asco de tío, ¿no? Eso no lo debe de permitir. Pero eso ocurre porque se pierde la pasión, porque vienen los hijos, porque uno tiene una No, mujer y siente la porque responsabilidad del sufrimiento por decadencia física. ¿Por qué todo, exactamente? por todo. Lo primero, Por que el todo. toro siempre tiene 4 años y tú cada año tienes un año más. Luego al final la vida pasa. Los toreros jóvenes vienen apretando. Tú ya, fíjate, todos los hijos. Ya hay un momento que el torero es una persona muy egoísta, ¿eh? O sea, el torero, yo parto de la base que es una persona muy egoísta porque va a la plaza, se juega la vida y le obliga a los suyos a aguantarse, porque no van a disfrutar de los triunfos como él y las desgracias las van a llevar peor tu familia que tú, porque tú es algo que tú has decidido y al revés, dices, oye, no, otra vez quiero volver, y otra vez, pero otra vez. Entonces hay que ser... ¿Un torero torea para él o para el público? No, un torero tiene que torear como es, pero tiene que torear para el público, porque al final el que paga y el que va a verte es el público. Lo que tienes que ser fiel a ti mismo y sobre todo tienes que hacer lo que te gusta y lo que sientes. Pero tú has hecho cosas delante de los toros que no querías hacer, pero lo has hecho para agradar al público, o siempre un torero todo lo que hace, ¿sabes? O un torero todo lo que hace lo hace porque corresponde con el momento que tiene delante y la situación que tiene. ¿Me explico? Pocas. Tú tienes tu repertorio, tú tienes dentro de tu repertorio, tú en la plaza que estás, sabes qué gusta más y qué gusta menos, ¿no? Ya. Entonces, depende de dónde estás, tú sientes el público y dices, pues aquí gusta esto más, pues a lo mejor te vas por ahí más, ¿no? Porque al final el público es el que te mueve, o sea, el público es el que te hace dar ese pasito adelante y tú toreas para el público. Y ahora, entonces ahora te hago la pregunta porque está de eso. ¿Se podrán hacer corridas de toros sin público? Yo no lo concibo. Imagínate que económicamente pudiera ser, ¿vale? O sea, sí. ¿tú crees que se haría? ¿El torero lo haría? Cuéntame, ¿cómo sería esa circunstancia? Dímelo, por favor. Yo no torearía. Tú no torearías. Yo no lo concibo. ¿Por qué? Con 10 personas. Bueno, con 10 personas. Sí. Pero tiene que haber 10 personas allí que son las que tú tienes que transmitir. Porque si un tío en la televisión, yo no sé cómo va. O sea, y el toreo es eso. O sea, el toreo es sentir. Tienes que sentir. Yo entiendo que aunque pocas personas, que lo que no sé ya si es viable o no económicamente, pero debe de haber alguien en la plaza. Si no, yo no lo entiendo. Se puede inventar otro espectáculo a lo mejor, ¿no? O se puede enseñar las faenas de campo, se pueden hacer cosas, pero una corrida de toros al uso como tal, yo sin público no lo entendería nunca. Al final, lo que sí es verdad que habría una química distinta porque se escucharía al toro, se escucharía al torero, se escucharía todo en ese sentido, ¿no? Es decir, sería como el fútbol, ¿no? Que ahora se escuchan a los futbolistas y ahí se escucharía todo, hasta las moscas. Sí, lo que pasa es que hay veces que es mejor que no nos escuche. Bueno, yo lo dejo, eso lo dejo ya ahí. Bueno, Fran, pues una delicia, no quiero abusar de ti, desde el Centro Psicosanitario Galiani, desde Sevilla, bueno, pues darte las gracias de verdad por este rato de charla, sé que están tus niños allí ya esperándote, ¿vale? Nada, en Sevilla, todos los loquitos como yo están en Sevilla y es magnífico el centro, ¿eh? Bueno, y también atendemos... Gracias, Fran, también es importante, fíjate ahora, que teníamos, esto lo comentaba el otro día yo con nuestros psicólogos, somos 40 profesionales en el centro psicólogos y teníamos un 7% de consultas de videollamada en febrero. Ahora tenemos un 47%. Fíjate tú la barbaridad de cambio que ha habido en 2 meses, de tener un 7% de consultas telemáticas a tener un 47%, prácticamente la mitad. Y ahora ¿tú crees que ahora, ¿no?, va a subir las depresiones, va a subir el estrés, va a subir... Yo lo que creo, a ver, esta es una situación, por decirlo así, potencialmente generadora de muchas emociones.
Es potencialmente, porque no es per se. Esto, lo que está sucediendo no tiene por qué necesariamente crear una patología, pero sí es verdad que se dan condiciones, lo que se llama una situación de riesgo desde el punto de vista mental, emocional, anímico, etcétera. Entonces, cualquier situación de riesgo puede convertirse, obviamente, en una situación que cree una patología a nivel mental o emocional, pero no tiene Claro. per se que ser así de esa manera. Ya. Yo lo que sí me gustaría es que, por favor, aquí las personas se dieran cuenta que ir al psicólogo es ir a aprender. Por favor, Claro. quitemos los No, estigmas. y además Uno que va no a hay un que psicólogo a tener aprender. ni miedo, ni hay que Pero es tener que uno va a complejo, aprender. ni hay que Es que quiero tener que nada. es que las personas creen que no va de otra cosa. Esto va de aprender a gestionar los pensamientos y las emociones. Eso es lo más importante. Los pensamientos